Euroconexión. Hoy entrevistamos a Ernest Urtasun, diputado en el Parlamento Europeo desde 2014. Economista, miembro de En Comú Podem, actualmente forma parte del grupo Los Verdes Alianza Libre Europea y se encuentra en las comisiones dedicadas a los asuntos económicos y monetarios, derechos de las mujeres e igualdad de género. También participa en la subcomisión de asuntos fiscales y la delegación para las relaciones con Irán. Sin duda, poca gente mejor que él para trasladarnos aquellos asuntos que desconocemos sobre la Unión Europea, que cada vez influye más con su legislación en el día a día de los ciudadanos. No sé si nos hemos dejado algo por comentar, pero ahora lo rectifica él mismo. Bienvenido a Euroconexión, Urtasun. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Te encuentras en Bruselas, Estrasburgo o Barcelona? En Bruselas. Yo vivo aquí con mi familia y hemos pasado la pandemia aquí, pues lo mejor que hemos podido, como todo el mundo. Pues eso, empezamos hablando de pandemia. ¿Cómo ha gestionado la Unión Europea la situación de la COVID-19? ¿Cree que los fondos de recuperación son suficientes para combatir la crisis económica derivada de la pandemia? Bueno, yo creo que hay dos ámbitos, ¿no?, para responder a esa pregunta. La primera es el ámbito sanitario, donde empezamos muy mal al inicio de la pandemia, con nula cooperación europea, con muchos problemas para transferir material médico de un país a otro. La verdad que fue un poco cada país por su cuenta y eso se tradujo también en la suspensión de Schengen y en las afectaciones a la movilidad, que no se supo gestionar de forma compartida, ¿no? Eso ha mejorado un poco últimamente porque es verdad que la campaña de vacunación, que también empezó con muchos problemas por los contratos que había negociado la Comisión, ahora va a buen ritmo, la verdad, ¿eh? Y la verdad que creo que estamos en un punto donde sí podemos decir que la compra centralizada por parte de la Comisión Europea pues ha sido una decisión acertada y vamos a buen ritmo, ¿no? Y el otro ámbito es el ámbito económico, donde creo que hemos tomado una decisión histórica con la emisión de deuda compartida para hacer transferencias directas en los Estados miembros. Eso es una gran noticia y es un salto de una magnitud muy relevante en la historia de la integración europea, pero es verdad, como muy bien decías en tu pregunta, que 750.000 millones de euros, que es el programa de inversiones de este programa, van a quedarse probablemente cortos por las necesidades de financiación y de inversión que vamos a tener, ¿no? Y solo hay que comparar nuestro paquete de estímulos europeo con el paquete de estímulos norteamericano, que prácticamente triplica el nuestro, ¿no? Con lo cual, el instrumento es un gran salto en la integración, pero es verdad que probablemente deberemos darle carácter permanente y ampliar los recursos destinados al mismo. Ahora hablabas de la emisión de deuda, ¿no?, que ha cambiado desde 2008 en estas dos crisis, ¿no?, para que la Unión Europea se haya replanteado completamente la solución a la crisis económica, ¿no?, o las propuestas que dan para solucionar las crisis económicas, ¿no? Sí, la verdad que ha habido dos grandes saltos, ¿no? El salto durante la crisis financiera lo dimos en el ámbito de la política monetaria, donde rompimos el tabú de que el Banco Central Europeo interviniera en los mercados de deuda soberana. En esta crisis no ha habido la famosa crisis de la prima de riesgo que tuvimos en España y en toda la periferia del euro en 2010, en 2011, 2012, que es porque el Banco Central Europeo interviene en los mercados de deuda nacional, cosa que antes no hacía, ¿no? Y eso fue un gran cambio estructural. Y ahora el segundo cambio estructural es la creación de lo que podría ser el embrión de un tesoro europeo verdadero, ¿no?, con los fondos de recuperación, con deuda compartida, ¿no? Al final son eurobonos, ¿no? Durante muchos años reclamamos los eurobonos, pues lo que tenemos fundamentalmente son eurobonos, ¿no? Y yo creo que la razón por la cual todo esto se ha ido avanzando es porque en un mercado único, en una economía integrada, que es lo que tenemos, y con una moneda única, es imposible afrontar los ciclos sin un Banco Central Europeo y una pata fiscal que hagan su trabajo, ¿no? Y a la fuerza, nos ha costado dos crisis muy duras, pero a la fuerza, pues evidentemente la zona euro se racionaliza y empieza a poner en marcha los instrumentos que necesita. Bueno, pues cambiemos de tema para hablar de igualdad. ¿Qué queda por hacer en cuanto a la igualdad de género en Europa? Pues quedan muchísimas cosas por hacer y de hecho es uno de los temas que tenemos más parados porque la agenda de igualdad de género ha estado en mi primer mandato en el Parlamento Europeo, del 14 al 19, prácticamente inexistente en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la igualdad salarial, en el ámbito de la igualdad laboral, en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, no teníamos prácticamente agenda, ¿no? Ahora tenemos un plan de acción de la Comisión Europea un poco más ambicioso y parece ser que esta es la gran novedad de este mandato, que finalmente vamos a ir
a una cosa que llevábamos reclamando desde hace muchos años, que es una directiva de lucha contra la violencia de género. Un tercio de las mujeres en Europa reconoce haber sido víctima en algún momento de su vida de una situación de violencia y de abuso, y no tenemos un marco europeo de lucha contra la violencia de género. Está el Convenio de Estambul, pero que es un convenio del Consejo de Europa, que no es propiamente legislación de la Unión. Y ahora vamos a tener una directiva europea que va a obligar a muchos países de la Unión Europea a tener legislación propia de lucha contra la violencia de género, porque, lo creamos o no, hay países en Europa que no tienen ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres, y una directiva pues les va a obligar a hacerlo, ¿no? Ese va a ser el gran salto que vamos a hacer en este mandato, junto a otros, ¿eh? Estamos ahora finalizando también la directiva sobre la transparencia salarial para contribuir a luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Por lo tanto, el mandato anterior fue prácticamente la agenda de igualdad no existió. En este mandato creo que vamos a dar algún paso más adelante más positivo. Ahora le quería preguntar, no sé si estará al caso, imagino que sí, de la tramitación de la ley en España, de la ley trans. Le quería preguntar si se ha perdido o si cree que se ha perdido en España la oportunidad de estar a la cabeza en la protección y en la defensa de los derechos de estas personas, de estos colectivos. Bueno, yo creo que el debate aún no ha terminado, ¿no? Es verdad que en el Congreso hubo una primera proposición que no venía del Gobierno, venía de algunos grupos, que no salió adelante, pero me consta que en el marco del Gobierno se está negociando para que efectivamente pueda salir adelante una legislación que es muy necesaria, ¿no? Y ahora, bueno, le queríamos preguntar de qué forma la situación de los derechos humanos en Polonia y en Hungría es una amenaza para la Unión Europea. Bueno, yo creo que lo que es una amenaza son las regresiones, efectivamente, en materia de derechos humanos y de respeto del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que debe quedar claro que el pertenecer a la Unión Europea significa respetar las libertades fundamentales de un Estado de Derecho, un Estado democrático, tal y como lo tenemos reconocido en los tratados, y que hay determinadas cosas que no son aceptables, ¿no? La intervención del Poder Judicial por parte del Ejecutivo polaco no es aceptable, igual que no es aceptable la persecución de periodistas y de ONGs que practica Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Y ahí somos bastante críticos como Verdes con la falta de acción por parte de la Comisión Europea, ¿no? Creemos que debería haber habido ya procedimientos de infracción abiertos, y tenemos ahora un nuevo mecanismo, que es el mecanismo europeo de respeto del Estado de Derecho, que es una de las cosas que fue acordadas en paralelo al Fondo de Recuperación, que en el caso de Hungría y Polonia pues ya debería estar activado, ¿no? Y la Comisión le cuesta ser más firme con estas cuestiones, ¿no? A veces digo que todo lo duro que se fue con Grecia en la crisis financiera anterior, de forma errónea además, con recetas económicas equivocadas, en cambio con Víctor Orbán parece que la mano es más ancha, ¿no? Y creo que es un error, ¿no? La Comisión, que es la guardiana de los tratados, debería ser mucho más firme en la defensa de determinados principios. Sí, ya casi me ha contestado la siguiente pregunta, que era si la Unión Europea debería ser más beligerante, ¿no?, con aquellos países que no respetan los derechos de estos colectivos, no solo dentro, sino fuera de la Unión Europea. No, absolutamente. Y para tener una política exterior que sea creíble en esta materia debe serlo de forma interna, ¿no? No sirve de nada querer abanderar los derechos del colectivo LGTBI en el mundo si no tenemos un marco claro, por ejemplo, de defensa de estos derechos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahora hemos luchado mucho, por ejemplo, que en los nuevos instrumentos financieros de la Unión Europea hacia el exterior, que es el paquete financiero del Global Europe, que es un paquete de 75.000 millones de euros de los instrumentos financieros exteriores de la Unión, hemos luchado mucho para que la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos y el colectivo LGTBI sean una prioridad de las delegaciones de la Unión Europea en muchos países, ¿no? Pero claro, cuando tomamos diálogos con, por ejemplo, un caso que yo he seguido mucho, ¿no?, como es el caso de la defensa de los derechos de la mujer en Centroamérica y la lucha contra los feminicidios, para ser creíbles necesitamos también ser muy contundentes en casa, ¿no? Y ya para cambiar de ámbito, le queríamos preguntar cuál es su opinión acerca del pasaporte del COVID y cómo valora el hecho de que haya diferencias entre países por las limitaciones este verano, y si este hecho podría suponer una diferencia de derechos y desigualdades entre ciudadanos. Bueno, yo creo que el pasaporte COVID era necesario. Era necesario porque es la primera vez que vamos a armonizar a escala de la Unión una vuelta a la movilidad. Es decir, hasta ahora, y yo lo sufro en función de mis desplazamientos desde Bélgica a otros países de la Unión, las normas son distintas, las cuarentenas son distintas y las condiciones son distintas, algo que no es normal en el marco de la zona Schengen, ¿no? Entonces, el pasaporte COVID es un intento de tener normas comunes de movilidad para la gente que ya está vacunada o que se ha hecho un test, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso era importante. Luego, como Verdes, lo que hemos trabajado, desde luego, es para que intentar evitar discriminación
comunicaciones y sobre todo una cosa que nos preocupaba mucho, que era el tratamiento de datos personales, porque al final estamos cediendo a una plataforma electrónica pues datos sobre nuestra situación de salud y sobre los test que nos hemos hecho y sobre los viajes que hacemos, ¿no? Y es verdad que bueno, en el trámite parlamentario estamos relativamente satisfechos de las salvaguardas en materia de protección de datos que hemos podido introducir, ¿no? Por lo tanto, es un elemento necesario, pero evidentemente no será discriminatorio si todo el mundo en Europa tiene acceso a una vacuna. Pero eso parece que de aquí a finales de septiembre será posible, a todo el mundo se lo habrá ofrecido a poderse vacunar, ¿no? Desde ese punto de vista, pues esperemos que no sea discriminatorio. Hace poco entiendo que se ha celebrado una sesión plenaria de la que has participado, ¿no? ¿Y cuáles son los últimos asuntos que estás tratando como eurodiputado? Si nos puedes trasladar un poco a tus tareas actuales. ¿En qué está pensando Ernest Urtasun ahora mismo? Pues bueno, hago muchas cosas, pero quizá lo más importante es la legislación, ¿no? Nosotros somos una cámara legislativa, ¿no? Entonces, bueno, de las distintas comisiones que has dicho en las que trabajo, pues te voy a poner quizá un ejemplo de cada una, ¿no? En la Comisión de Derechos de la Mujer estoy centrado en la Directiva de Transparencia Salarial, que ya tenemos la propuesta legislativa de la Comisión, estamos ahora fijando posición del Parlamento y el Consejo fijando la suya. En la Subcomisión de Asuntos Fiscales estoy trabajando en la Directiva de Transparencia Fiscal de Multinacionales, que es algo que ya está mucho más avanzado. Estamos ahora en trílogos. Va a ser una directiva importante que nos va a permitir saber exactamente cuántos impuestos pagan las multinacionales y si tienen esquemas de elusión. En la Comisión de Asuntos Económicos estoy trabajando en una directiva muy difícil, que es la Directiva de Créditos Morosos, intentando aportar una protección para aquellas personas que no pueden afrontar su hipoteca y que están en riesgo de ser desahuciadas. Y esa es una directiva que está bloqueada desde hace algún tiempo en el Consejo. Y después hago también cosas en materia de política exterior, ¿no? Y estoy ahora siguiendo mucho porque soy el ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores en materia de Irán y estoy muy centrado en seguir el proceso electoral que se va a hacer en el mes de junio, ¿no? Estas son quizá las cosas principales en las que estoy ahora mismo. Perfecto, pues estos serían los temas que queríamos tratar contigo hoy desde Euroconexión. Muchas gracias por atendernos, Ernest Urtasun, y le deseamos lo mejor en sus tareas como eurodiputado. Y cuídese. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Informan Raúl Martínez, María Vidal, Laia Coronado, Adrián Soler y Gemma Lagrí en un reportaje para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Pompeu Fabra.